Bienvenidos a un nuevo programa de Pulso Político, en esta ocasión con el abogado Pablo Encalada, quien habló un poco y acompañó a Guillermo Lasso en la denuncia del caso Flopep. Abogado Encalada, 2 años pasaron, el caso se archivó, usted participó junto a Guillermo Lasso en un video, quien le agradecía por haberlo acompañado en este proceso de la denuncia de Flopep. ¿Cómo esto determina el archivo? ¿Qué dijeron los abogados de la corte en este caso, de determinar el archivo de un caso que demoraron, como bien lo dicen, 2 años? Bienvenido, muy amable. Bueno, un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Un saludo a toda su audiencia. Bien, sí, en días anteriores salió el archivo del caso este denominado caso Flopec, que es un resultado, digamos, que tiene mucha importancia, tanto, bueno, para mí como profesional, cuanto para el expresidente Lasso, porque este fue el caso por el cual le siguieron el juicio político en la Asamblea Nacional. Entonces, esa es, digamos, la trascendencia del mismo, porque desde el principio, desde hace más de 2 años, nosotros decíamos que era una acusación sin sustento, pero claro, la Corte Constitucional lamentablemente decidió darle valor y autorizar el enjuiciamiento político por la causal de peculado en función del contrato de la empresa Flopec con Amazonas Tankers, que es un contrato de transporte de petróleo. Y claro, después de 2 años de investigación, Fiscalía en el mes de marzo de este año, esto hay que tener claro porque ahora que ha renunciado la fiscal general, por ahí leo interpretaciones Se dice de antojadas, todo. claro, de que ha dejado archivando y se ha ido. No, en realidad ella tomó esta decisión. La ley dice que las investigaciones pueden durar hasta 2 años, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, duró 2 años y en el mes de marzo la fiscal general resuelve solicitar el archivo de la investigación a la Corte Nacional de Justicia. Y en la Corte Nacional, digamos, la jueza de la Corte Nacional a quien le correspondió por sorteo, que también es otra de las cosas que dicen, ¿por qué siempre Daniela Camacho? Bueno, porque son muy pocos los jueces nacionales. No es que hay jueces nacionales como jueces de primer nivel. Son apenas, me parece que habrá unos 6, 7 jueces penales en Corte Nacional. Entonces a ella le correspondió resolver el archivo. Y conforme el Código Orgánico Integral Penal, cuando un juez, digamos en términos generales, no está conforme con una decisión de archivo, la ley dice que el juez puede consultar al fiscal superior sobre la petición de archivo. Pero sucede que en los casos de fuero de Corte Nacional de Justicia no hay a quien preguntarle. Si la fiscal general toma la decisión de archivo, el juez de Corte Nacional, ¿a quién superior le puede preguntar? A A nadie. nadie. Por lo tanto, la decisión de la jueza Daniela Camacho, no quisiera ser irrespetuoso, pero es casi de trámite, o sea, no tiene O mucho sea, margen. netamente fue un proceso de norma más no de fondo, porque ya como usted lo manifiesta, ya la fiscal general de su momento, Diana Salazar, dijo, solicito el archivo del caso Flopep porque no se encontró nada en 2 años, proceda. Así de simple. Correcto. Correcto, y entonces a la Corte Nacional no tiene margen de maniobra, no tiene un poder real de decisión. Entonces, claro, cuando por ahí dicen, no, que la jueza Camacho les ayudó, a mí me da risa porque digo, claro, es el desconocimiento cuando ella no tenía nada más que hacer. Claro, esta decisión coincide con los 2 años de la muerte cruzada, que fue lo que le llevó a terminar de manera anticipada el periodo del presidente Lasso. Y de alguna forma esto nos da la razón de que fue un error, ¿no es cierto? Un error, una persecución sin fundamento, haberlo acusado de un delito que ahora se sabe que es inocente. ¿Cómo fueron casi que los 2 años casa adentro? Porque usted lo manifestó, que usted acompañó día a día este caso desde que se lo conoció, usted lo expresaba en redes sociales, pero ¿cómo se lo tomó casa adentro los 2 años y cómo se lo tomó también la decisión final de decidir el archivo? Porque también hay la gente que lo malinterpreta, como usted lo dice, pero a casa adentro también se lo palpa de otra manera. Usted acompañando al expresidente Guillermo Lasso, ¿cómo lo tomaron? Y usted como abogado, a título personal, ¿cómo también lo configura la decisión final? Bueno, si usted quiere que le hable de lo personal, desde el ejercicio profesional, para mí ha sido muy satisfactorio, porque cuando inicia el juicio político, digamos, cuando empiezan en la asamblea estas acusaciones, yo soy una persona que hago generalmente opinión pública, escribo también en artículos de opinión, y yo decidí ponerme del lado de la democracia. Yo defendí la democracia porque a mí me parecía una infamia. Primero que me parecía muy antidemocrático querer terminar
el periodo anticipadamente del presidente Lazo, lo cual me parece, yo generalmente estoy en contra de estos procedimientos, lo estoy ahora en contra, por ejemplo, del alcalde de Quito, no me parece que tenga que terminar su periodo, por más que sea un alcalde correísta, me explico, yo creo en la institucionalidad y en la democracia, entonces en ese momento Y en la yo tomé, estabilidad. claro, en la estabilidad es fundamental para que los países salgan, entonces en ese momento yo tomé partido por la democracia e hice artículos de opinión. Recuerdo que me invitaron a la Asamblea Nacional a que dé mis criterios respecto del delito de peculado y yo comparecí como un Ujú. profesional, yo comparecí. Entonces, después de esto, que yo era abiertamente ya, pues, digamos, en defensa de la democracia y por ende del presidente Lazo, él me convoca y me pide que lo defienda. No había ninguna relación, yo nunca formé parte de su gobierno, ni trabajé en el gobierno, nada que ver, yo soy un abogado en libre ejercicio. Y él, sin que haya una relación de por medio, me pide que lo defienda. Esto pues a mí me llenó de honor y me llena de honor haber sido requerido por un presidente en funciones, en quien además considero que se trata de una muy buena persona. Y claro, a partir de ahí asumo su defensa y en los primeros meses de investigación, él todavía siendo presidente de la República, hacemos una Ujú. activa investigación. Yo le propongo, le digo, mire, normalmente las defensas suelen ser reactivas. Un trabajo de defensa penal suele ser reactiva, no activa. Es decir, uno está esperando a que la fiscalía dé los pasos y uno va reaccionando. En este caso, a mí me pareció que la estrategia tenía que ser diferente y él, estando en el poder, digamos, solicitar información, llamar a rendir versiones, es decir, que se realice la investigación que tenga que realizarse para que, por ejemplo, si se pedía copias certificadas del proceso a Flopec, Flopec sepa que se trata del presidente y entregue las copias Ok. certificadas de una manera rápida. O que al ministro lo llaman a declarar y el ministro vaya a declarar. ¿Me explico? Entonces hicimos una investigación muy fuerte. Digo hicimos porque nosotros la provocamos, pero la fiscalía también, ¿no? La fiscalía lo llamó a declarar al presidente Lazo, hizo una declaración por escrito, hizo luego dos versiones orales, comparecieron un Sí. sinnúmero de ministros, son más de 2.000 hojas el expediente investigativo, y claro, ya cuando la investigación estaba terminada, no había ya, se había investigado todo, le pedimos a la fiscal general, mediante digamos, un escrito fundamentado, que resuelva el archivo de la investigación, y ella así lo hizo, así que claro, nosotros lo recibimos con mucha satisfacción, había mucha expectativa, nosotros ya sabíamos, desde marzo ya sabíamos que se iba a archivar el caso, porque ya había sido entregado el pedido en la Corte, y ya sabíamos que la Corte Nacional no podía hacer otra cosa, pero había que esperar a que la jueza le ponga punto final a este O tema, entonces sea, claro, claro, tenían que buscar el límite y ustedes lo alcanzaron con lo que usted explica, o sea, lo que hicieron como investigación proactiva desde su lado, pero finalmente, ¿qué conclusiones ustedes sacaron? Y usted más que nada, como defensa del expresidente Guillermo Lazo, ante este caso denominado Flopep, de todo lo que se vivió 2 años. es que es un caso que desde lo jurídico es muy sencillo. Claro, las implicaciones políticas, el contexto hace que de ninguna manera sea un caso sencillo, porque estamos hablando de en ese momento presidente en funciones, la consecuencia política que fue la muerte cruzada y hoy un expresidente. Eso pone, digamos, y tantos intereses que hay del otro lado, con una contraparte, con un abogado que está todo el tiempo litigando en redes sociales, metiendo cizaña, diciendo cosas que no son, ¿no es cierto? Ese es el abogado de la contraparte, es un político. Yo no sé por qué este señor mejor no se dedica a la política en lugar del derecho, porque ha abandonado el derecho. Entonces, no es fácil desde ese punto de vista, pero si nos centramos en lo jurídico, es un caso súper sencillo. Por eso nosotros sosteníamos desde el principio que no había fundamento, porque, por ejemplo, y esto ya se ha dicho, pero bueno, vale decirlo en este espacio, el contrato por el cual lo acusaban al presidente Lazo era por un contrato suscrito en el año 2018, o Correcto, sea, sí, eso, el gobierno de Lenín Moreno. cuando él no era presidente. Lo acusan con un informe de Contraloría y sucede que el informe de Contraloría era al periodo del año 2020, otra vez, antes de que entre el presidente Lazo. Y luego ese informe de Contraloría solo emitía recomendaciones, no indicios de responsabilidad penal. ¿Qué hizo el gobierno de Guillermo Lazo con las recomendaciones? Cumplirlas. Cumplió todas las recomendaciones. El año que más utilidades tuvo Flopec fue en el gobierno de Guillermo Lazo. Entonces, era un caso sin sustento. O sea, si a mí me dicen, qué brillante defensa. No, la verdad, no es así. No es así porque es un caso que era muy sencillo y claro, hay que tener una estrategia y ciertas destrezas para poder demostrar estos hechos, pero si uno lo pone al caso en clases de derecho, es de muy fácil resolución.
Sencillo pero complejo por el entorno que llevaba el caso. Es un poco lo que se palpó desde la óptica pública durante los 2 años que se lo llevó. Sí, sí, por supuesto, porque había muchos intereses. Aunque claro, la política de nuestro país es tan cambiante, todos los días tenemos nuevos escándalos, pero bueno, ese caso para nosotros ha sido un caso muy, muy importante. Cambiando un poco de tema y un poco relacionado, y para también irle agradeciendo abogado por su tiempo, Diana Salazar dijo que se extendía en su cargo el 8 de abril pasado, pero 40 y pico de días después decide dar un paso al costado y deja a la fiscalía, como ella misma lo relata, 25 años en la misma. ¿Cómo usted tomó como abogado la decisión de la fiscalía? ¿Tiene la incertidumbre que la fiscalía no se sostenga a largo plazo, que Wilson Toenga no dure más tiempo porque él diga también yo renuncio? Mire, esto que ha pasado con la renuncia de la fiscal general es muy sano porque ella bien podría continuar en el cargo, pero decidió no hacerlo porque cumplió su periodo. Y lo que está pasando es lo que tiene que ocurrir. Y a mí no me tomó con mucha sorpresa porque en los primeros días del mes de abril ella cumplía su periodo, los 6 años, ¿no es Correcto, sí. cierto? Y usted recordará, y la gente que nos ve se acordará, que ella salió en un video con el fiscal subrogante Wilson Toainga. No sé si ustedes se Ujú. acuerdan, salieron los Sí, dos. sí. Ella, Ahí salió diciendo que se mantenía. correcto. Pero cuando salió ese video, mi lectura fue, ella se va a ir. ¿Por qué tenía que salir con Wilson Twain? ¿Por qué salió? Porque ella lo que estaba haciendo es diciendo, nosotros somos una misma administración y si yo no estoy, es el doctor Twain el que tiene que estar. Entonces, para mí ese fue el mensaje de, ya me voy a ir, espérenme un poquito. Y claro, ella no se podía ir los primeros días de abril, me parece a mí. Ella es una persona, yo la conozco muy bien, porque ambos fuimos, digamos, entramos a la fiscalía en el año 2002, desde Ok. asistente, secretario, yo fui fiscal también, hicimos la carrera fiscal, entonces nos conocemos desde muy chiquitos, desde los 21 años. Y entonces ella ha estado toda la vida, su vida laboral ha estado en la fiscalía, entonces la quiere mucho a la institución. Y entonces ella no podía renunciar los primeros días de abril, porque se venían las elecciones, ¿no es cierto? Porque no estaba claro si es que iba a haber un concurso, si es que lo van a dejar al doctor Toainga que continúe, no estaba claro si las elecciones iban a resolver de una manera clara o iba a estar muy apretado y el país iba a convulsionar. Entonces no era el momento de dejar la fiscalía. Y ella lo que hizo es esperar, ¿no es cierto?, a que las cosas se calmen, las cosas se aclaren. Y ahora que tenemos ya un gobierno, digamos, consolidado, próximo a posesionarse, a empezar su nuevo periodo, ella dice, bueno, este es el momento de irme. Aún al mes apenas de la prórroga. Así que Sí, está al muy bien. mes. Y Wilson Toainga es el fiscal subrogante, ha sido siempre el fiscal subrogante en este periodo y él debe continuar en el cargo hasta que sea legalmente reemplazado por el concurso del Consejo de Participación Ciudadana. Así que lo que está sucediendo es lo que debe ocurrir. Finalmente, ¿habrá estabilidad en la fiscalía? Porque eso es lo que se busca en el área jurídica del país, en la parte de Consejo de la Judicatura, en el parte de la Corte Constitucional, entre otras más. ¿Hay estabilidad con el fiscal Toinga? ¿Se puede decir que se va a mantener la misma línea? Sí, sí, hay estabilidad, Lo ideal habría sido que Diana Salazar termine el periodo y entre al que ganó en el concurso. Eso habría sido lo ideal. Eso no ocurrió. El Consejo de Participación no hizo sus deberes, pero ahora lo que corresponde legalmente es que el subrogante continúe. Y claro, el subrogante, el doctor Toainga, es también un funcionario de carrera de la Fiscalía. Él está al mismo tiempo, él está desde el año 2001 en la Fiscalía. Entonces es alguien que conoce muy bien y que ha estado 6 años con Diana Salazar. Entonces, eso pues claramente nos hace pensar que habrá una continuidad seguramente con los mismos equipos, muy pocas personas por ahí cambiarán en estos pocos meses que a él le quedan. Y como es una persona mayor, ya no tiene, digamos, nunca ha sido, también lo conozco bien al doctor Toenga, nunca ha sido una persona de vanidades, de ambición de poder, una persona más bien bastante sencilla y que Es ya más pues, técnico. y ya claro, ya en los 60 años, una persona como él de estas características, un hombre sencillo, a mí me hace, digamos, pensar que no vamos a tener mayores problemas y él seguro actuará de manera profesional y técnica. Quiero agradecerle al abogado Pablo Encalada por haber conversado aquí en Pulso Político respecto al caso Flopep y también su opinión
como abogado a título personal respecto a la salida de Diana Salazar de la Fiscalía General del Estado y lo que va a ser el cambio con Wilson Tenga. Abogado, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Muy amable, seguimos con más en un próximo capítulo de Pulso Político. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Pasen bien, gracias.